NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Pues gracias, los saluda Juan Carlos Ortiz, este es su programa Entre Líneas. Hoy vamos a hablar de las candidaturas independientes en el estado de Hidalgo. Con ese motivo hemos invitado al maestro Fabián Hernández García, él es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de la entidad. Gracias por estar aquí, maestro. Buenas noches. Muchas gracias. También se encuentra Antonio Mota Rojas, participó como candidato independiente por el Distrito 6 de Pachuca en el proceso electoral 2014-2015. Gracias también, maestro, por estar aquí. Carlos, buenas noches. Y bueno, el licenciado Tonatiuh Herrera, investigador, como siempre, y analista. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, a raíz de las sucesivas reformas a la Constitución en el año 2012, la postulación de candidaturas a cargos de elección popular dejó de ser monopolio exclusivo de los partidos políticos, dando paso a las llamadas candidaturas independientes o candidaturas ciudadanas. Si bien esta figura no es del todo novedosa, pues ya existían experiencias previas en Sonora y Yucatán, aún antes de la reforma, y más recientemente en Zacatecas, Quintana Roo, Coahuila y Nayarit. El tema de las candidaturas independientes cobró especial relevancia durante el proceso electoral 2014-2015, en el que un total de 128 candidatos independientes fueron registrados para contender por diversos cargos, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal. El proceso 2014-2015 tuvo una alta participación de ciudadanos interesados en ser candidatos independientes. Como ustedes saben, el próximo año, en el 2016, habrá elecciones en el estado de Hidalgo para gobernador, para diputados locales y para presidentes municipales, y en este caso ya se aplica la figura de candidatos independientes. Consejera electoral, la situación va a estar muy movida para este 2016. Sí, por supuesto, es una triple elección, no solamente en Hidalgo, sino es 12, 13 entidades de la federación. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tener esa triple elección. Si hay por sí una sola es complicada, imaginemos 3 juntas, toda la efervescencia política va a ser bastante interesante. Y bueno, creo que a cada uno nos corresponde estar preparados para afrontarla de la mejor forma. Maestro Antonio Mota, usted participó como candidato independiente. ¿Están dadas las condiciones hoy de mejor manera que cuando usted participó en el 2014-2015? Yo estimo que es un proceso de mejora en donde los organismos electorales están llevando este tipo de forma de participación ciudadana, pero estimo que todavía hay muchas áreas de oportunidad en donde se podría mejorar. ¿Hay trabas? No trabas, digamos que hay algunas condiciones inapropiadas para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho, no solamente de votar, sino de ser votados. O sea, existe una serie de requisitos que en ocasiones se pudieran estimar excesivos, como para que un ciudadano verdaderamente pudiera participar. Entonces, creo que las autoridades electorales tendrían que revisar, por eso que es su responsabilidad, el poder dejar las condiciones para que cualquier ciudadano compita en condiciones de equidad con un partido político. ¿Cuáles serían los requisitos, desde su punto de vista, a los que llama excesivos? Por ejemplo, el número de firmas que un candidato debe de recabar en ocasiones representa un número mayor al que se pudiera exigir para la constitución de un partido político. Si verdaderamente se tiene la intención de permitir que un ciudadano cualquiera participe, considero que es excesivo que se le imponga un número de firmas y condiciones inequitativas de no tener una participación económica para poderlas obtener, cuando un partido político tiene prerrogativas, tiene algunas condiciones que le favorecerían la inequidad en una participación, además de los tiempos. ¿Ese sería uno? ¿Hay más? Existen otros, desde luego un conjunto de elementos muy técnicos
que se han vivido y que fueron los que provocaron que muchos candidatos, más bien muchos aspirantes, no pudieran pasar a la segunda etapa en el proceso electoral 2014-2015. Mencionaré nada más alguno dentro de otros. Por ejemplo, se exigía que un candidato al participar tuviera que emitir cheques en una cuenta mancomunada, cuando el acta constitutiva y los estatutos, que fueron un modelo único que presentó el entonces Instituto Nacional Electoral, no le daba facultades legales para emitirlos. Entonces, pues estaba impedido para poder ejercer los gastos de una campaña que le habían sido otorgados y que le habían podido colocar en una situación inclusive de un supuesto de los delitos electorales. Eso es muy grave. Entonces es otra más. Y así un conjunto de situaciones. Entonces son obstáculos. Yo les llamaría condiciones inequitativas, para no llamarle obstáculo, que podría considerarse un término, un adjetivo que calificara lo sustantivo que es la participación electoral. Donatiu Herrera, entonces las candidaturas independientes siguen relajando el control que tenían los partidos sobre la elección. Esto no es gratuito, hay una gran crisis política y social en el país, y esto se refleja en una tensión sobre los órganos electorales que no están resolviendo el gran problema de este país, que es que la voluntad popular se exprese. Tampoco va a ser así con los candidatos independientes, pero sí es un avance. ¿A qué me refiero que es un avance? Hasta el momento, bueno, antes teníamos, fíjate nada más, en el 2012 se aprueba las reformas constitucionales y es hasta el 2015 que en Hidalgo, ¿no?, podemos plantear eso, ¿no? Se tenía un año para que se hicieran y no se hizo, como muchas otras cosas que se han tenido que reformar o se tendrían que reformar, y que Hidalgo, en un afán de mantener un control, o algunos grupos que en el propio estado, pues no han querido hacer el trabajo en la Cámara de Diputados, ¿no? En este caso lo hicieron tarde y mal. ¿Por qué lo hicieron mal? Porque en efecto hay muchas trabas para los ciudadanos. ¿A qué nos referimos con los ciudadanos? Los candidatos independientes. ¿Qué es un candidato independiente? Uno se preguntaría. Bueno, pues simplemente es un candidato que no depende de un partido político. Pero si tiene que tener muchos requisitos, es obvio que solamente algunos ciudadanos podrán cumplir con ellos. ¿Quiénes lo pueden cumplir rápidamente? Bueno, pues aquellos ciudadanos que pertenecen a grupos de presión, grupos de interés, grupos ya previamente organizados, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del Grupo Universidad, que tuvo una expresión, un candidato en el caso de Pachuca, que justamente es el ciudadano Mota, ¿no? Pero eso pervierte el sentido de las candidaturas independientes. Y las encarece, además. Los encarece, pero sobre todo lo pervierte. Pero hay una ventaja en esto, ¿no?, que yo lo que quiero plantear. En el 17 se plantea muy elementalmente en la Constitución los asuntos electorales. En el 18 se tiene que ir regulando, pero no va a ser la legislación, sino este gran acuerdo de la familia revolucionaria que termina por bloquear las candidaturas independientes, y que en el 46 deposita solamente en los partidos el registro de los candidatos. En el 63 hace aún más estrecho el cerco, porque le exige mucho a los partidos, y solamente cuando ya hay crisis, cuando hay guerrilla, en los 70 es que se comienza a relajar un poquito eso. ¿Por qué es importante decirlo que este es que históricamente sí estamos ante un avance? Porque aún antes de que se apretara el asunto en los 20, ¿no?, nosotros tuvimos muchos candidatos independientes en el sentido que lo entendería uno. Uno necesitaba solamente el apoyo de 50 ciudadanos para ser candidato, y de 100 para formar un partido. Y esos 50 se requerían lo mismo para ser senador, presidente o diputado. Entonces era un requisito pues muy pequeño, y había competencia. Y esa competencia fue real. Tan es así que, por ejemplo, Cuthberto Hidalgo, que era miembro del gabinete de Obregón, era su secretario de Relaciones Exteriores y era de Hidalgo, pues simplemente fue derrotado por otros candidatos que no quisieron respetar al candidato que venía de la presidencia de la República. Eran del mismo partido de Obregón, apoyaban el mismo Obregón, pero sucede que se rebelaron y tuvieron un candidato. No fue muy bueno, fue Azuara, ¿no? Que fue un ladrón, fue terrible, asesino, etcétera, ¿no? Pero eso es a lo que me refiero. Se ha relajado, pero no termina por relajarse. Y en el
Y en estos momentos lo que tenemos es una legislación que le exige mucho a los ciudadanos. Solamente lo pueden aprovechar grupos organizados. Y no solamente grupos organizados sino que tienen que tener estructura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha exigido que se capture, por ejemplo, a quienes están apoyando. Esa es una labor titánica en muchos sentidos, ¿no?, que no pueden cumplir cualquier ciudadano. Entonces, ciertamente hay una relajación, pero este sistema, tal cual con las reglas que se han puesto, no le cumple ni al pueblo de México ni al pueblo de Hidalgo. Evidentemente, para el Instituto Estatal Electoral, la legislación vigente son reglas claras. Sí, claro, están establecidas en la Constitución Federal, la Constitución local, el Código Electoral local. Hay lineamientos al respecto, reglas de operación que emiten los propios institutos locales, algunas cuestiones que regula el INE con lineamientos que tienen que acatar los institutos locales. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también prevé las reglas. Sí, las reglas están ahí. Y no solamente en la ley, existe jurisprudencia al respecto, la interpretación que se va construyendo a través de los diferentes casos jurídicos que se presentan en los tribunales especializados, tanto locales como federales, y pues es así como se va construyendo esta cultura de la participación democrática, y en el tema de candidaturas independientes, pues no es la excepción. Lo que sí creo que se necesita es difundirlas. Hace rato en la antesala de esta cabina platicábamos con el licenciado Mota en el sentido de que yo he observado, y creo que compartimos la idea, de que los ciudadanos no están debidamente enterados de estas reglas. Si para nosotros que estamos diariamente en estos asuntos, ya con eso nos dijo todo. Es a veces difícil conocerlas, imaginemos para los ciudadanos. Me parece que tenemos que difundirlo mucho más ampliamente. Tenemos que hacerlo llegar a las escuelas, a los ciudadanos que están en posibilidades de competir. Pues sí, yo creo que sí. De hecho, el proceso arranca en Hidalgo a mediados de diciembre. A mediados de diciembre. Pero programas como esto ayuda, la difusión masiva en redes, etcétera. Hace rato hablamos del internet, muchas cosas. Yo creo que sí se puede. Nada más es cuestión de ponernos en esa dinámica de difusión. Antonio Mota, si hay tiempo para justamente informar a la población de las candidaturas independientes. Lo hubo y no se aprovechó, porque para cualquier organismo electoral es una obligación el poderlo difundir. Esa es otra de las grandes inequidades. Podemos ver que en la ciudadanía las personas tienen perfectamente identificado qué es un partido político, pero desconocen qué es un candidato independiente, porque habría que preguntar, ¿es un candidato independiente de qué o de quién? La gente lo confundió en las boletas electorales. Hubo muchos votos que debieron de haberse anulado porque la gente confundió cómo tenía que votar. Yo creo que todos los que participamos en un proceso electoral tenemos la obligación de impulsar la cultura electoral. Es decir, en una sociedad como la mexicana, particularmente como la hidalguense, hay mucha gente que desconoce qué es un proceso electoral, cuándo empieza, cuándo termina, no sabe quiénes son los candidatos, cómo se seleccionan. Hay personas que quieren ser candidatos independientes porque tienen la idea de que ellos, sin ningún requisito, pueden participar, y eso es grave y es delicado. Creo que corresponde a las instituciones electorales el poder difundir, pero de una manera muy clara, transparente y oportuna, el tema de las candidaturas independientes para abonar a la democracia en el país. Será una elección con poca difusión, donativo, sobre todo por las cuestiones de los tiempos, porque además es una elección atípica, porque además vamos a estrenar al Instituto Estatal Electoral ya como nuevo organismo, porque la equidad de género va a influir en las candidaturas, en fin, es atípica en todo. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a elecciones atípicas. Parte del sistema local, su característica en el estado de Hidalgo, una de sus características ha sido provocar un gran desgaste en la oposición. Una forma de provocar el desgaste es estar sumido siempre en elecciones año tras año, y a veces en un año más de una, ¿no? Eso va a continuar. Pero ahora va a ser en un año. Pero hay que decirlo que no es suficiente, y no solamente no es suficiente, no es práctico el tiempo que se tiene
para que intervengan ciudadanos, ¿no? Aquí justamente la pregunta es, ¿qué es un candidato independiente? Pues no depende de los partidos, no pertenece a un partido, ¿no? Se le exigen algunas cosas, que no haya participado, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, en 2 elecciones anteriores, lo cual pareciera un candado mandado a hacer más por los candidatos del propio PRI, ¿no? Porque ahora el PRI está muy revuelto, todo el país y el Estado, pero el propio PRI trae sus problemas. Entonces ahí están los rojos, ahí está Omar Fayad, ahí está Penchina, ahí está Nubia Mayorga, ahí está Carolina, y hay miedo de que alguno se salga y decida ser independiente, ¿no? Lo puede hacer, por cierto, ese candado que se puso no va a resistir la evaluación del tribunal. Pero, ¿qué es un candidato independiente? Bueno, no es con el partido, no tiene un partido. Pero sí se exige mucho, 58,000 firmas más o menos para gobernador, como 3,000 para diputado, 6,000 o casi 7,000 para Pachuca, ¿no? Tener firmas. Eso sí es una buena cantidad de firmas para alguien que, por ejemplo, tiene interés en su municipio, lo conoce, pero no tiene una estructura. Y los tiempos son irreales para eso. Sí habrá otras organizaciones que ya tienen la estructura, que no son partidos políticos, que tienen una estructura y podrán aprovechar eso. Pero estas organizaciones en general forman parte de ese sistema que está decadente, que la gente quiere que cambie y no representan una salida adecuada para la voluntad popular, de tal forma que en efecto es poco conocido o va a ser poco conocido porque no se va a poder remontar en 2 meses lo que no se hizo hace 3 años que se debe haber cumplido, ¿no? No se puede hacer, es imposible para cualquiera, ¿no? Aun cuando tenga buena fe en ello, pero más allá de que se tenga conocimiento, no lo va a poder remontar un ciudadano. Desde la perspectiva del Instituto Estatal Electoral, ¿hay interés ciudadano por participar como independiente? Sí, claro. Antes de ¿Cómo poderlo medir? De hecho, pues por comentarios de la gente que opera en el instituto, nos informan de que ciudadanos de diferentes municipios han ido a preguntar sobre los requisitos y ya van con sus planillas y ya van organizados. Yo creo que ahí sí, en esta elección sí va a haber participación de candidatos independientes, sobre todo en los ayuntamientos, y está abierta la participación. Les digo, han ido a preguntar sobre los requisitos, están interesados y bueno, aprovecho para decir que la página de internet del instituto, ahí está toda la información que se requiera y está a un teclazo de computadora. Y en el caso de que haya consultas más expresas, pues estamos para servir a la ciudadanía. Bueno, si nos permite, vamos a una pausa y regresamos, por favor. Bueno, ya regresamos, estamos hablando del tema candidaturas independientes en el estado de Hidalgo. El Congreso local aprobó recientemente una iniciativa según la cual los ciudadanos que hayan participado en la selección de candidatos de algún partido político en los 2 procesos locales anteriores ya no podrán solicitar registro como aspirantes independientes. También podría ser el caso de Antonio Motano. No aplicaría porque dentro de la cobertura de los requisitos en el ejercicio anterior no se pedía, y aunque se hubiera pedido no hubiera tenido problema, puesto que no tengo ninguna militancia partidista actualmente. Entonces no aplicaría, como no le aplicaría a muchos ciudadanos, sino más bien a algunos en particular. En el caso de los candidatos independientes, ¿quién los representa en la mesa de lo que es el Instituto Estatal Electoral? Porque cada partido tiene su representante. Sí, claro. Ellos, de acuerdo con la ley, tienen derecho a tener un representante, no solamente en el Consejo General, en Pachuca, sino en los diversos órganos. Nada más que la ley no les da voz, a diferencia de los partidos. Ni voto. No, menos voto. Digo, ni siquiera los representantes de los partidos tienen voto, solamente los consejeros ciudadanos. Pero sí tienen voz. Sí tienen voz. La voz. Claro que sí. En este caso la ley no prevé esa voz, y bueno, yo creo que es un tema para analizar, es un tema para ir construyendo soluciones de una naturaleza de mayor calado en estos temas, que finalmente pues es en pro de la democracia de los municipios, de los estados del país. Calladito se ven más bonitos. Bueno, esa es la tónica, ¿no? Es la tónica que no se hable. Yo creo que ahora los organismos electorales locales, sobre todo el de Hidalgo,
tienen una tarea que me parece que va a ser difícil que la cumplan, que es la de demostrar su autonomía, su independencia, la cercanía a los valores de legalidad y de imparcialidad, y me parece difícil porque el propio organismo pareciera producto de una negociación a nivel nacional, la cual pensó mucho un hidalguense, ¿no? Marco Antonio Baños, ¿no? En el cual hay la sospecha de que este organismo puede estar, no digo que todos, ¿no?, pero ciertamente que va a tener mucha influencia del PRI, ¿no? Y nuestra realidad local está, todo está impregnada de lo que sucede en el PRI y lo que decidan en el PRI. Tan es así que pareciera que, por ejemplo, algunos de los requisitos contra los candidatos independientes tenían más en la mira, ¿no?, las propias necesidades del propio PRI que inclusive el peligro de lo que pudiera pasar con candidatos verdaderamente independientes, aunque ciertamente se les puso a los candidatos independientes misiones casi imposibles en algunos casos. En efecto, yo coincido, en los municipios pequeños es donde va a ser más fácil que cumplan con los requisitos, donde los conocen, donde la carencia de una estructura puede ser compensada por las estructuras familiares, de amigos, etcétera, por el conocimiento personal del candidato, pero apenas uno llega a una ciudad, eso se disipa, y entonces la necesidad de dinero, de estructuras consolidadas, va a resurgir, y entonces los candidatos independientes, en efecto, serán independientes solamente porque no están o no pertenecen a los partidos, pero sí pueden ser candidatos que obedezcan a otros intereses, a otras organizaciones, y que en ese sentido, pues también esto signifique, no en el largo, sino en el corto plazo, un fracaso para la democracia en Hidalgo. Más Hernández, percibe una selección muy rigurosa para los consejeros. Por supuesto que sí, están todos los datos abiertos en la página del INE. Usted puede consultar calificaciones, todo, exámenes, absolutamente todo. Yo creo que sí, la nueva conformación está comprometida con la democracia, y estamos trabajando arduamente día con día en que así sea, y por supuesto todos somos hidalguenses, estamos interesados en que las cosas marchen correctamente y con estricto acatamiento a las leyes. Yo trabajé para el Tribunal Electoral 10 años como magistrado, y ahora tengo la oportunidad de estar acá en el órgano administrativo, y veo a mis compañeros, yo siento que todos son personas preparadas para la función, comprometidas, y una ética bastante probada. Entonces yo creo que debemos pedir el voto de confianza a la ciudadanía para que apoyen el trabajo de sus instituciones. Esto ha sido un trabajo pues ya de algunas décadas, desde que empezaron a surgir los consejeros ciudadanos, ¿no?, en lo que era el IFE, y es un patrimonio de los ciudadanos, de las y los ciudadanos, y no podemos darnos el lujo de dilapidarlo, sino al contrario, reforzar esta actuación, estar al pendiente de la actuación de los órganos administrativos, pero también, por supuesto, estar con ese voto de confianza hacia las instituciones. Dice por ahí el refrán, por sus hechos los vas a conocer, los hechos hablan, y estamos abiertos al escrutinio público, pero pues también tenemos que ver todo lo positivo que se está realizando. Pero hay muchas lagunas y sobre todo impedimento para que los ciudadanos participen como candidatos independientes. Entonces es ahí donde estamos cojeando un poco en la democracia, Antonio Mota. Sí, yo creo que la reforma que se hubiera realizado a nivel nacional, pues de hecho en esencia no tendría que haberse dado. La Constitución es muy clara y muy precisa cuando establece que cualquier ciudadano tiene derecho de votar y ser votado. No había por qué establecer condiciones especiales para el ser votado. Y cuando éstas se presentan, creo que se inducen hacia ciertas condiciones que favorezcan no a la democracia, sino a algunas instituciones políticas en particular, que eran mayoría en los congresos locales o en el Congreso Federal. Entonces son los mismos partidos políticos quienes establecen las reglas bajo las cuales participen los independientes. Otra situación de total inequidad, porque no se puede ser juez y parte en un principio general de derecho que ha permeado en la sociedad y que se entiende muy bien. Entonces creo que en ese sentido, como lo ha dicho el consejero Hernández, hay una vista puesta de manera microscópica en quienes hoy pertenecen al Instituto Estatal Electoral, a los órganos electorales,
porque la ciudadanía de una manera muy clara ya identifica qué puede pasar o dejar de pasar. Creo que en el país estamos con todo el tiempo y la oportunidad para que cualquier cambio se dé en las condiciones más favorables. No tiene que haber condiciones desfavorables, que históricamente ya hemos vivido, para que se den ese tipo de cambios. Pero cuando se hacen ajustes de última hora a una ley que se aprobó hace meses, pues se tiene que pensar mal. O sea, ¿cuál fue entonces la intención de esas reformas que, por ejemplo, se aprueban en un congreso local en el estado de Hidalgo, en donde hay una mayoría de un partido? O sea, uno se pregunta como ciudadano, ¿hacia dónde va dirigido? Si había que hacer algo, ¿por qué no se hizo con oportunidad? ¿Por qué no la comisión que revisó lo hizo de manera integral, para que no tuviera que estar haciendo enmiendas apenas a unos cuantos meses de haber aprobado algo que va a ser ley? ¿Le resta credibilidad a la elección? Yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera la sociedad identifica todo este tipo de situaciones, y creo que si continúan, no podríamos pensar que la democracia efectivamente tenga nuevas puertas a través de las cuales la ciudadanía puede entrar. Si queremos verdaderamente que se fortalezca la democracia en el país, todos tenemos que hacer una función. Yo sigo creyendo como ciudadano completamente en las instituciones. No tengo el menor ápice de duda en que cada quien va a cumplir con lo que le toca. Pero también estoy muy claro en que si alguien se deja llevar por alguna otra situación, se va a tener que hacer responsable históricamente del papel que haya cumplido o dejado de cumplir en una responsabilidad que le fue encomendada por la misma ciudadanía. Pues Tonatiuh, ya las reglas están puestas. Por lo pronto tendrán que pasar esta elección y otros 4 años, ¿no?, para, si es que se hacen reformas. Bueno, yo creo que la principal conclusión que vamos a tener a la vuelta de la esquina es de que las elecciones no van a ser el mecanismo por el cual se planteen nuevas soluciones a nuestro Estado, ¿no? Me parece que eso queda rebasado con el panorama que hoy vemos, ¿no? Por supuesto, puede haber muchos puntos de vista. Yo a mí me ha tocado participar en casi todas las elecciones desde hace como 25 años, ¿no? Y me ha tocado ver de todo, pero me parece que el lugar desde el cual se pervierte lo que son las elecciones son precisamente las instituciones. Son, por supuesto, el Ejecutivo, ¿no? Los ejecutivos, no solamente hay que decir de un solo partido también, por supuesto siempre surge el PRI porque pues es el maestro en estas lides, pero también el PRD, el PAN, ¿no? Y entonces hay un desencanto generalizado. A mí me parece que esta elección lamentablemente no va a poder dar nuevas pistas a los hidalguenses. Lo habrá localmente en algunos municipios, ¿no?, de qué se puede lograr, pero habrá que esperar hasta el 2018 para que realmente se haga sentir esa voluntad popular a nivel nacional, que ocurra una elección al mismo tiempo. Fíjate, ese es un buen ejemplo. Hubo una reforma constitucional que vamos a una pausa y regresamos con esto, por favor. Bueno, regresamos, Tonatiuh, te interrumpimos de manera abrupta, pero nos ibas a poner un ejemplo. Sí, un ejemplo es de que hubo una reforma constitucional que lo que buscaba es que hubiera un mes y una fecha electoral, y que entonces no tuviéramos elecciones cada año, sino que prácticamente cada 3 años los mexicanos nos diéramos un momento para elegir a nuestras autoridades, ¿no? ¿Qué se hizo en el estado de Hidalgo? Fue una perversión completa, una reforma electoral que lo que hizo fue cambiar un número, ¿no?, de un 3 a un 4, y con ese cambio de 3 a 4 años, ¿cuál es el objetivo? Uno de los objetivos me parece que es simplemente prolongar esta agonía permanente que vivimos en elecciones desgastantes para todos, en la cual en una guerra de desgaste el triunfo siempre está del lado del que tiene más tropas, y el que tiene más tropas en el caso del estado de Hidalgo es el gobierno, no el PRI. Y, entonces, ahora los partidos de oposición diciendo vamos a regresar a las elecciones de cada año, ¿no? No, debería ser cada 3 años, ¿no? Es un sinsentido, es un desgaste, es un desperdicio, es un abuso, ¿no?, con los ciudadanos, con los propios partidos. Y aquí hay que decirlo que también, algo que en alguna ocasión creo que platicamos aquí mismo, ¿no?, es de que ese es, por supuesto, un objetivo totalmente antidemocrático, ¿no?, en el cual se busca ganar las elecciones aún antes de que éstas ocurran, ¿no?
¿no? ¿Cómo se busca? Bueno, dividiendo la propia población, comprándola, también por supuesto desgastándola. Y cuando los órganos, las leyes sirven a esos intereses, y lo continúan haciendo en el caso del Estado de Hidalgo, entonces la democracia pierde, y al perder la democracia, entonces lo que tenemos es cosas como por ejemplo el crecimiento desmedido, brutal en el sur del Estado de Hidalgo, una falta de democracia en todas las instituciones, incluyendo la propia universidad, las propias instituciones educativas, los sindicatos. No solamente todo el mundo critica la CENTE en Oaxaca, hay cosas criticables, por supuesto, en lo que hace la CENTE, pero el CENTE fue antes aquí el gran maestro de los miles de aviadores, de los abusos sindicales, y lo sigue siendo, ¿no? Entonces a mí creo que hay alguien que fue muy claro, creo que fue el propio Moisés Jiménez, ¿no? Que decía, bueno, ahora cómo se sorprenden, si esto antes lo hacíamos por el PRI, lo captaron en video, ¿no? Si no mal recuerdo, sí, ¿no? Y nada más que ahora lo hacemos por nosotros, y entonces simplemente para acabar en ese punto, me parece que no hay un avance democrático, y eso es peligroso, porque cuando hay pobreza, hay hambre, hay desesperación. Entonces lo que ocurre es lo que seguimos viendo en el Estado de Hidalgo. No es un estado en paz, es un estado en conflicto permanente, donde se toman presidencias municipales, carreteras, donde hay violencia, hay muertos. Hay que recordar los muertos que ha habido por conflictos agrarios, por conflictos electorales, y entonces la gente sufre. Entonces me parece que es lamentable, y lo que la gente debería hacer, pues no solamente es ir a votar, tienen que ir a votar aún en esas condiciones tan terribles, sino también que tienen que demandar que las cosas cambien. Y bueno, simplemente les voy a dar un dato. En el siglo XIX fue criticado en su momento, ¿no? Pero todavía hasta la época de Madero, las diputaciones eran por mayoría absoluta, ¿no? Se podía pensar, bueno, pues es que eso está como atrasado. Finalmente puede ser que no sea, que esté más cercano a un ideal democrático en el cual solamente se ganan distritos y gobernaturas con el 30% de los votos. Se espera una elección muy copiosa, una elección que la ciudadanía vaya de forma masiva a votar, o se espera un porcentaje muy bajo, seguirá ganando el abstencionismo, consejero electoral, sobre todo porque volvemos a lo atípico de esta elección. Serán tres los personajes que por los que se van a votar, que es el gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Me parece que, de acuerdo con ese interés que la ciudadanía está mostrando para esta elección, para participar, no solamente votando, sino siendo votados, siendo postulados a los diferentes cargos, yo preveo una participación importante. Yo creo que en este caso el abstencionismo va a reducirse, porque de por sí las elecciones municipales siempre despiertan el interés de los ciudadanos. Hoy, con la figura de las candidaturas independientes que aquí hemos esbozado, pues más todavía, y los ciudadanos siempre están participando en esos temas. Va a ser triple, va a haber mucha efervescencia. Yo creo que vamos a bajar los niveles de abstencionismo, y eso yo lo veo bastante interesante e importante, porque la democracia se construye así, con participación, no solamente el día de la votación, sino con opiniones, con opinión pública, con interés de los ciudadanos, de las ciudadanas en los temas que a todos interesan. Y pues lo felicito por este programa, que me parece que ayuda mucho a difundir estos valores democráticos, y que los ciudadanos, los jóvenes, los niños todavía hoy se interesen en estos temas y vayan preparando su participación de manera informada. La capacidad del Instituto Estatal Electoral, porque prácticamente se queda con la misma estructura en cuanto a recursos humanos. Sí, estamos preparados para atender puntualmente todos estos temas. Incluso a partir de que inicie el proceso, se contrata a gente eventual. Pero nos decía, por ejemplo, que tenían 5 días para el registro, para revisión de documentación en caso de los independientes. Tan solo de sí, los candidatos a presidente. Pues es parte del trabajo. Este trabajo es de tiempo completo, no solamente titánico, no solamente en el instituto, en los tribunales. Este trabajo es de tiempo completo. Hay que dormirse ahí en la oficina unos minutos y seguirle, y es parte del servicio que nosotros prestamos a los ciudadanos. Vale la pena.
De los candidatos independientes, ¿qué podemos esperar? ¿Habrá muchos? ¿Habrá interés? ¿O simple y sencillamente, con tantos requisitos que se les exige, va a ser una participación muy marginal? Yo creo que en el país y en el Estado hay gente preparada, gente que verdaderamente quiere que las cosas cambien. Efectivamente, un ciudadano en su individualidad, pues prácticamente es imposible que quiera participar. Efectivamente, y hay que reconocerlo. Creo que la intención, la esencia, la sustancia de las candidaturas independientes es que alguien que tenga un capital de trabajo de años o apoyo de una organización pudiera participar. Efectivamente se debe de tener cuidado de quiénes van a participar, porque podrían ser empleados por algunos intereses que no sean muy claros, muy precisos, pero sobre todo con la intencionalidad. ¿Quiénes deben de gobernar? ¿Las personas que están preparadas? ¿Las personas que son populares? ¿Quiénes? Pues yo creo que finalmente es el ciudadano que como candidato independiente pretende participar y tiene alguien que le respalda a través de miles de firmas. Es decir, no hay un alguien, hay muchas personas que lo tienen que demostrar. Quien logre vencer, cubrir ese requisito, creo que está legitimado para poder participar, ese y los que reúnen la ley. Queda en el tintero revisar las condiciones de participación para lograr una mayor equidad y que verdaderamente se abone a la democracia, que mucha falta hace en un país como el nuestro en este tiempo. No de discurso, sino de hecho. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya vamos al último tramo del programa Candidaturas Independientes en Hidalgo. Vamos a tener una elección interesante desde el punto de vista político. Se juntan, vamos a elegir a 3 personajes, más las candidaturas independientes, más la equidad de género, que por cierto, en las candidaturas independientes no va a haber equidad de género, ¿verdad? Se respetan, Sí, respetan algunas reglas. Que el propietario y el suplente sean del mismo El mismo género. O sea, Y no puede ir hombre y mujer. No. Pero- Y en las planillas también se respeta el género para las presidencias presidencias municipales, Sí, claro. La paridad de género tiene que respetarse puntualmente. Vimos el caso de Chiapas, que hubo ahí problemas porque el instituto no atendió a esa paridad y pues la participación de las mujeres se desfasó bastante. Tuvieron muy pocos días para poder participar. La sala superior les reconoció su derecho y es un tema que puntualmente tenemos que cuidar, esa paridad, 1-1, hombre-mujer. Por lo pronto ya hay un antecedente de las elecciones del 2015, que eso va a ayudar al Instituto Estatal. Sí, claro, y estamos... O sea, hay camino ya andado, por aunque supuesto. no sea en el Estado, pero sí, claro. a nivel país. Hay una comisión en El el Estado instituto. también había avanzado Sí, por pero- el lado de los propios partidos, Ajá. que habían puesto cuotas, no todos, pero sí habían puesto cuotas, y se habían respetado más o menos. Algunos salían de pronto las Juanitas, que decían, ¿no? Que si tenían suplentes hombres que pues, llegan, pero bueno, eso ahora ya quedó, no va a pasar. Bueno, la conclusión, sigue habiendo candados para las candidaturas independientes. Antonio Moto. Pues sí, efectivamente se tendrá que revisar. No hay las condiciones de equidad para que los ciudadanos participen. Creo que es una de las tareas que en la agenda electoral del país y del Estado se encuentran pendientes para que más adelante se logre los principios de equidad en cualquier competencia y en una convocatoria que aparenta darle las condiciones, pero que si se entra al fondo, finalmente no las otorga. Para el instituto sí hay equidad, ¿verdad? Por supuesto que la hay y la estamos construyendo y trabajando y difundiendo. Así tiene que ser y estamos convencidos de ello, porque creemos que es la única manera de avanzar en democracia, en progreso, que participen hombres y mujeres en condiciones paritarias. Y se ha ido construyendo, las mujeres han ido impulsando fuertemente este tema, a grado tal que hoy está en la Constitución Federal. Claro. Y está en las constituciones locales. Entonces, esa es la lucha y en el instituto estamos garantizando que así se respete. Tona, ya nos vamos, por favor, un minuto. Sí, no hay equidad, por supuesto lo van a aprovechar los grupos ya organizados, algunos con una trayectoria muy mala. Los municipios podrá ser interesante, a pesar de la falta de equidad será interesante o más interesante porque no podía ser más monolítica la elección de lo que ha sido en los últimos años, pero ciertamente habrá que esperar al 2018 para que estas estructuras anquilosadas, añejas, que hay que derribar,
pues realmente comiencen a temblar o se caigan. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias a nuestros invitados, al maestro Fabián Hernández García, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias también al maestro Antonio Mota Rojas, participó como candidato independiente por el Distrito 6 de Pachuca en el proceso electoral 2014-2015. Gracias. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Y al Tonatiu Herrera, investigador, analista. Gracias también por Gracias, estar Juan aquí. Carlos. A mis compañeros, a Jorge Martínez, a Guillermo Ortega, Jaciel Velasco y Celso García, y a Cecilia Baños, que hizo posible la investigación para este programa. Se despide Juan Carlos Ortiz. Gracias, buenas noches. LQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.